Continuamos en el Gira Noticias, tenemos 11 de la mañana, 27 minutos en todo el país. Recién sonaba Young Folks, el clásico de The Cooks, en este caso con la voz de Simon Wilcox, futuro clásico, deberíamos ser más honestos, es una banda todavía joven que arrancó hace unos 15 años. Tengo al profe para conversar en este momento de historia, de efemérides, abrir la semana con eventos importantes. Hoy han pasado muchas cosas en el mundo, así que tenemos al profe para conversar de todo esto. ¿Cómo andás, Raúl? ¿Qué tal esta mañana? ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gerardo. Sí, se te escucha entrecortado, pero te escucho bien, por lo menos. Bien, muy bien, con todos los problemas y conmemorando fechas que son más que significativas en la historia argentina, de las pocos comunes por ahí para nosotros, Gerardo, por ahí para Chile puede ser significativo, ¿no? Tenemos... Sí, y en un día como hoy, con los reclamos de organismos de derechos humanos por la situación nacional, la verdad que recordar a Allende y su triunfo con la Unidad Popular está bueno. Profe, no sé si me seguís, me escuchás o reconectamos y seguimos conversando. Ahora sí te escucho. Sí. No, la verdad que te escuchaba cortado, pues tenemos dos fechas y no sabía por cuál empezar, pues tenemos primero, hoy tenemos el fusilamiento en 1821 de uno de los próceres de la independencia de Chile, los más encumbrados que tuvo, de los tres que tuvo encumbrado Chile. Después tuvo otros más, ¿no? Pero los iniciales, digamos, para dar un nombre. Y después, bueno, también otro, que era José Miguel Carrera, y el otro es Salvador Allende, ¿no? Sí, exactamente. Dos íconos de la historia sudamericana, no solo de Sudamericana y del mundo. Sí, te hablaba de la cuestión Allende a propósito de la fecha, ¿no? Con tema de derechos humanos, pero si querés arrancamos por Carreras, que es 1821, el más lejano. La cuestión de Allende, Gerardo, para ahí lo que tiene en particular, que es el primer fenómeno que se da de la historia del socialismo en América Latina, en toda América, donde se llega por la vía electoral, y lo cual lamentablemente con muy mal timing pobre Salvador Allende, porque es una etapa donde en la política internacional, en la relación exterior de una potencia y otra, lamentablemente es un postulado que la Unión Soviética, después del éxito de Cuba, consideraba que ninguna revolución se podía hacer si no era por la vía violenta o armada, digamos, y justamente, o sea que ya lo arranca con una gestión en la cual el primer bloque, que se supone que le tenía que dar todo el apoyo, que la Unión Soviética, la mayor potencia en cuestiones de recursos tecnológicos, militares y de todo tipo, iba en la vía que había llegado, y que lo dejaba, también que ellos razonaban diciendo tiene un 30 y pico % de votos, no tiene la totalidad, por lo tanto no le facilita, ¿no?, la gestión normal. Y por otro lado, también Cuba lo estuvo un par de semanas, Fidel Castro le mandó cajas después con armamento y todo, pero y Estados Unidos, por supuesto, Estados Unidos y todo el bloque capitalista completamente en contra, siguiendo de cerca toda esta gestión y todo este proyecto, que duró 3 años nada más, lamentablemente, ¿no? Claro, exactamente, duró poco tiempo y terminó con un golpe de Estado, se ganó en las urnas y lo sacaron del poder con un golpe de Estado. Sí, con muy timing, como nos pasó también a nosotros. Así como nosotros en el 76 teníamos, no a Videla, pero sí teníamos un almirante Macera que lo decíamos el almirante de la democracia. En el caso de Pinochet, cuando empezó a tener fuertes cuestionamientos, saca al general Prat, que después lo matan acá, creo, pobre, y lo ponen aquí en base durante 17 años el dictador de Chile, ¿no? Sí. Que lo digo con todo respeto, porque sabemos bien que es la mitad de Chile lo quiere, la otra mitad lo odia, ¿no? ¿Mitad y mitad crees que es, de verdad? Porque yo pensaba que quizás tenía más apoyo en ese momento Allende y habrá durado un poco más, pero es cierto que con el paso del tiempo... Yo creo que mitad y mitad, Gerardo, por lo que recuerdo, por experiencia propia, ¿no? Así que, bueno, profe, eso en cuanto a Allende, te propongo que hagamos una pausa y a la vuelta seguimos charlando. Tratamos de conectar un poco mejor porque estamos teniendo algún inconveniente, así que ya volvemos con el profe y nos metemos con más detalles de esta presentación inicial. Fusilamiento de Carreras, después el triunfo de la Unidad Popular en Chile en 1970, gobierno que duró 3 años, y más tarde estaremos hablando también de la neutralidad de Argentina durante la Segunda Guerra Mundial.
mundial. Ya volvemos. El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Tengo al profe para conversar, para seguir charlando. Recién presentamos el menú, tuvimos algún problema técnico, pero aquí estamos para darle derecho y parejo a los temas históricos. Y quiero aprovechar y mandar un saludo a Norma y a su hija que nos escuchan cada día y ahora nos están sintonizando desde Radatili, así que vaya entonces un saludo especial a ellas. Profe, teníamos Allende, Carreras, Chile a pleno hoy, ¿no? Sí, dos fechas conmemorativas muy importantes, ¿viste? Uno porque tiene como asume y otro, bueno, hoy lamentablemente fusilaban a uno de los próceres de la independencia de Chile y uno de los políticos importantes de Argentina, de lo que hoy es Argentina, ¿no? Sí, lo que empezábamos a hacer y todavía no éramos. Había que dar muchas vueltas. Sí, todavía no, digamos, José Miguel Carrera tuvo participación y hasta fue gobernador de San Juan por un par de días, ¿no? Ajá, un par de días. Sí, inclusive Zarratea le ofreció en su momento la gobernación de Buenos Aires y no la quiso. Sí, a mí me llama la atención cómo llegás a fusilar a un prócer. Digo, cómo fusilaron a Dorrego, a Carreras. Eran tipos que tenían mucho poder, evidentemente, y de golpe se quedaron sin cartas y había que eliminarlos, correrlos del mapa. Sí, bueno, yo decía política, una forma de participar en política por la vía militar. Bueno, José Miguel Carrera le pasaba eso. Era muy común en el contexto de la época, lamentablemente se participó de esa manera y se tenía esas prácticas. Muy distinta a lo que afortunadamente tocó. Bueno, no es tanto, si vos mirás los testimonios de la época cuando hablamos de Allende, si vos lo ves, por ejemplo, a Salvador Allende lo ves participar desde 1930 más o menos en el Partido Socialista, que lo funda él junto con Hurtado, Groy y González y Snaque, los ves y están uniformados, que vos lo ves vestido de uniforme socialista, ¿no? Y esa es la participación. O sea que la cuestión militarizada venía ya de esa época, ¿viste? Sí, respecto del triunfo de Allende, 1970, o sea que duró 3 años en el poder, ¿no? Justo el golpe... Sí, justo el golpe. Pero él venía militando desde muy temprano, del siglo XX y ocupando después cargos de 1935 en adelante, durante permanentemente ocupando cargos políticos, ¿viste? Fue senador 3 veces, candidato a presidente, fue funcionario durante el breve espacio de la experiencia socialista que duró 6 meses nada más en Chile, pero digamos fue poco tiempo, en 1935 era poco tiempo, hasta que llegó, pero siempre en función de la militancia, en lograr una compulsa con el Partido Comunista de Chile y lograr una unión popular, y así llegar a lo que iba a ser la primera presidencia que se da por la vía electoral, que era una cosa, como decíamos al principio, no contaba con la simpatía, el procedimiento con la simpatía de la Unión Soviética, porque lo que veían era yo no sé si es el foquismo del Che Guevara que había dejado o qué, pero esta idea de que la única forma de lograr una revolución en Latinoamérica tenía que ser por la vía armada, ¿viste? Cosa que él se oponía a eso, ¿viste? Sí, él quería triunfar en las urnas y, si no me equivoco, la estrategia anterior a la de la revolución cubana por parte de la Unión Soviética, y no sé si es la segunda internacional, era ganar en cambio por el camino electoral, era algo más gramsciano, ¿no? Exactamente, pero en el periodo de 1970 estaba en pleno auge hacer esta especie de foquismo en la política internacional que tenía, la política exterior que tenía de apoyo a los movimientos de izquierda a la Unión Soviética. Ya Allende venía ya de 1952 tenía la primera candidatura a presidente y no fue un fracaso. Después fue senador por la acción por el Frente de Acción Popular, y ahí tuvo, digamos, él estaba completamente compenetrado. Siendo senador había viajado a la Unión Soviética, había viajado a China, había viajado a Corea del Norte, lo cual ya comenzó, y bueno, por supuesto pasó por Cuba, pero ya había comenzado los problemas ahí, ¿no? Cuando comenzaba a tomar posición clara y declarada sobre su postura política, ¿no? Sí, fue senador en el 52, en el 58 y tuvo una tercera senaduría también.
y una tercera digamos, ya posicionándose de una manera que no podía sorprender a todos, pero sí prevenirlo. Y cuando hablamos de prevenir, bueno, toda la clase conservadora con su aparato perfectamente aceitado y su un aliado tan poderoso como Estados Unidos lo condicionó antes de asumir el cargo, ¿no? Sí, este golpe estuvo tramado desde la CIA, con directa participación. Sí, en ese momento Nixon y más, no me puedo acordar del canciller alemán, o americano, no, pero dije en alemán, no me puedo acordar cómo se llamaba, Kissinger. Kissinger. Sí, bueno, lo que pasa es que lo que le pasó a Allende, bueno, fue, por un lado, se le cortaron todos los créditos internacionales, económicamente lo llevaron a la quiebra obligado, y para colmo no contaba ni con el apoyo capitalista que era de esperarse, pero tampoco con el partido el apoyo del bloque socialista más poderoso como la Unión Soviética. Fidel Castro pasó, que no hizo más que potenciar el odio y todo lo que se manejaba, pero y aparte lo que generó inmediatamente es una cosa que gracias a Dios no ha pasado con este presidente. Sí, porque yo me tengo que basar por lo que me contaban desde la infancia mis vecinos chilenos. No podés hacer caso, porque escuchás dos versiones, hasta vos mismo, Gerardo, habrás escuchado versiones de un extremo y del otro. Sí, y lo más loco, profe, es que 30 años después, la gente sigue hablando de ese periodo, lo tiene muy vivo en el recuerdo. Es que dejó una impronta muy fuerte en la conciencia. La verdad, Pinochet fue exitoso porque dejó un golpe propagandístico con una crueldad nunca vista en los primeros 2-3 años, y después se dedicó a gobernar, por eso quedó muy marcado en la memoria de la gente. Por primera vez yo lo que escuché, a diferencia de la historia nuestra, lo que se contaba cuando vino después la democracia resultó ser cierto, ¿viste? Pero lamentablemente, bueno, lo que hizo Allende ni apenas asumía era, bueno, primero estatizar las áreas clave de la economía chilena, como nacionalizar el cobre, ¿viste? Acelerar la reforma agraria, donde llegó a ocupar miles de tierras, que eso trajo un gran problema, y aumentó los salarios de todos los trabajadores pagándole con emisión de billetes. Nosotros que hoy en día estamos tan al tanto de las crisis económicas porque vivimos en este infierno, y después la modificación de la Constitución y la creación de una Cámara Única. ¿Saben que todas estas medidas que estoy diciendo fue de una euforia incontenible en la población chilena, pero había una parte poderosa que no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente, ¿viste? O sea que tenía apoyo popular Allende, en el 73 todavía. Sí, tenía apoyo popular, pero no del grupo más poderoso de la sociedad, no de la que podía llegar a mover el aparato como lo movía, los aparatos de la economía. Tenías al Mercurio, que le iba a hacer una propaganda nefasta por donde la vieras, tenías al sindicato camionero, que era el que más abastecía. Después quedó demostrado que fue completamente pagado por las uniones, no el gobierno de Estados Unidos, pero sí las uniones, el gobierno vía las uniones de los compañeros americanos, y un montón de cosas que generaron un caos tremendo. Yo he escuchado relatos, no voy a recurrir a los testimonios porque sé que la memoria por ahí juega muy en contra, ¿viste? Porque yo he escuchado relatos fantásticos, ¿viste? Que yo no los creo, ¿viste? No. Eso es que suspendían porque se iba a hacer no había mercadería, porque lógicamente estaba completamente desabastecido Chile al tener cortado la vía de suministro, como nos pasa ahora acá en Comodoro, ¿no? Que nos pasa que es un corte de ruta. Claro. Tenemos un suministro que en un momento se va a colapsar posiblemente si no tenemos una vía más fluida de abastecimiento por la ruta. Acá pasó exactamente lo mismo, acá se generó una crisis institucional seria porque comenzó a tener una serie de atentados directos. Es una pena porque, ojo, tenía ideas también tecnológicas, y como médico tenía una visión de la medicina. Viste que en Chile, de lo cual estoy podrido y harto que en educación se hablara como modelo, una cosa que es desastrosa. ¿Viste? Ahora ya, por suerte, pasó de moda. O qué sé yo, que te hablen de la economía chilena, sí, perfecto, pero no ven el contexto, ¿viste? Bueno, eso lo había modificado de golpe y eso trajo serias reacciones. Pero, repito, el testimonio no nos sirve a los comodorenses. El testimonio oral no nos sirve porque depende de quién lo dice y la interpretación que vamos a tener. Yo niego rotundamente los relatos que he escuchado, que para hacer un partido de la Juventud Socialista con la Juventud Comunista se pinte la cancha con leche en polvo. Eso me parece un disparate, ¿viste?
Claro. Sí, es posible que existió el partido, pero no creo que vayan a hacer eso. Pero bueno, el que lo contaba era un ex oficial de la Marina chilena, no podemos esperar otro tipo de relato, ¿viste? Sí, es cierto, profe. Pero entonces, lo que más le costó fue la clase dirigente. En cambio, digo, la élite chilena, la oligarquía chilena, con el pueblo le fue bien a Allende y tuvo mucho apoyo. El tema es, ¿por qué no llevó adelante algo estilo República Española? O sea, ¿por qué no armar a la gente y pelear? Posiblemente él tenía mucho... Bueno, es buena pregunta la tuya. Vos sabés que tenía amigos de confianza directo, industriales, de confianza, anarquistas que fallecieron hace poco tiempo, pero que habían participado en la Guerra Civil Española. Ajá. Activamente, ¿eh? Y creo que, igual que Perón, él recibió cajas de armamento de Cuba. Cuando estuvo unos días, viajó de un lado a otro de Chile, Fidel Castro, que generó una conmoción que no te la puedes imaginar. Al poco tiempo, Fidel Castro, en la lista de esto, le mandó cajas con armamento. Y yo calculo, la interpretación que hago, y cuando vos ves los discursos, que no sabía las consecuencias de haber hecho eso, sabía lo que había pasado. ¿Viste? Encima se puso, toda su confianza la puso en las manos de Pinochet, un desconocido y opacado general del ejército chileno. No brillaba por su origen social. De hecho, creo que el ascenso social lo logró vía matrimonio, pero lamentablemente ese aspecto no quiso armar al pueblo porque sabía las consecuencias que podía tener. De hecho, él no estaba de acuerdo con lo que se había fundado en la mediados del siglo XX con el MIR, con el Movimiento de Izquierda Revolucionario. Él no apoyaba esa gestión, él no estaba de acuerdo con ese tipo de vía. Él era un auténtico, digamos, el famoso, pero practico lo que predico, llegar al poder a través del movimiento de las masas sin necesidad de tener que llegar al confrontamiento armado. Porque, repito, gente de la industria, yo no me puedo acordar el apellido, habían participado en la guerra civil y habían visto eso, como Perón también lo vio, ¿viste? Por eso yo creo que no armó al pueblo, no le hubiera costado nada, ¿eh? Claro, le hubiera salido esa parte, pero sabía que, como vos siempre decís, profe, una vez que al pueblo se lo arma, no se lo desarma. Sí, es más, llama la atención porque vos cuando ves la fuente histórica en la década del 40, al Frente Popular, vos los ves uniformados a ellos. Y vos decís, bueno, apoyan la vía militarizada. Allende se oponía, creo, a eso, porque si no lo hubiera armado el pueblo. Lo que pasa es que esos procesos, y lo sabemos por muchos ejemplos que tenemos, y la Guerra Civil Española es el más claro ejemplo de todo, de ese proceso, pero no sabes cómo termina, ¿viste? Claro, y ahí fueron 3 años de una sangría enorme, 1 millón de personas muertas, entonces evidentemente no quería saber eso. Y bueno, y después tenía mucha experiencia política Allende, del 35 al 70, quizás el tipo pensaba, bueno, si se complica vuelvo a ganar la elección, quizás tenía una mentalidad como de seguir apostando por la política. Bueno, era el poco tiempo que le hacen el golpe de Estado, había convocado al ejército para una calma de la paz social y hacer un plebiscito por si querían que termine su mandato. No era un tipo que le faltara valor, para nada. De hecho, llegó a tener enfrentamientos armados con pares suyos y todo, duelo y todo, ¿viste? Claro. Después se cuenta una anécdota que yo tampoco la creo. Yo creo que esa la habrán contado partidarios, ya sé de quién, que en el duelo que tuvo en las calles de Santiago, cuando le tocó disparar a él, se cayó y por eso no fue herido. Pero no le faltaba valor, no era un tipo que le faltara valor. Pero sí sabía lo que era el proceso armado, se sabía cómo comenzaba, pero no cómo terminaba. Por ahí no quería pagar el costo que significa hacer un movimiento obrero organizado a través de las armas, ¿viste? Claro, quería evitar eso. Bueno, profe, esto respecto a Allende, te propongo una pausa y nos metemos con Carreras, si te parece, agregamos algún detalle y bueno, también la neutralidad argentina. Sí, perfecto, sí, es un personaje muy interesante, porque de Allende sabemos bastante, Gerardo. Es cierto, y también está el tema de la neutralidad de Argentina en la Segunda Guerra, que ya lo hemos nombrado. Es interesante ese tema. ¿Algún detalle más para nombrar? No es agradable que uno que tiene que decir desde la historia, ¿no? Sí, es cierto, porque era medio raro cómo era el tema en Argentina. Así que hacemos pausa y ya volvemos con más. Tenemos 55 minutos en la hora 11. El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información.
Continuamos en Gira Noticias, 12 del mediodía, 2 minutos, es lo que tenemos, estamos charlando con el profe, con Raúl de Historia, y ahora nos queda mencionar algunos detalles más de José Miguel Carreras, que fue fusilado un día como hoy. El tema ese, profe, son 2 hermanos los Carreras, ¿no? Y a los 2 los fusilan. No, son 4 hermanos, digamos. José Miguel Carrera forma parte de una familia notable, que no tenía mucho dinero, contra todo lo que dice la historia, sino que tenía mucho abolengo y reconocimiento aristocrático, digamos, y de eso van a vivir prácticamente. Pero él tenía a su hermano mayor, que era Juan Carreras, la mayor, que era Javierita conocida, que con la que hacen los símbolos patrios, lo hacen Javiera Carreras y José Miguel Carreras, los primeros símbolos patrios que tiene Chile, la bandera blanca, azul y amarilla, creo que era. Bueno, yo los colores son un desastre, pero sé que hay un amarillo, no me acuerdo si es rojo o amarillo, pero una cosa así. Digamos, Juan Carreras, que era Javiera, que era la mayor, Juan, él y Luis. Él es uno de los que tempranamente entra a las milicias el padre era militar, entra a las milicias de Chile como oficial, y después, bueno, es enviado en 1803 producto de como que de quererlo corregir. Hay distintas versiones. Una dice que, bueno, que el padre, para corregirle la conducta, lo manda a España, azul, blanco y amarillo, ahí me acordé. Esos eran los colores que hizo Javiera Carreras. De la Patria Vieja, que se conoce en la historia de Chile como la Patria Vieja, que es hasta que la derrota de Rancagua, y lo manda el padre a España para corregirlo. Hay otros historiadores que sostienen que fue por un escándalo judicial, porque se mató a un hombre casado. Era un hombre muy... José Miguel Carrera como Galo Lavalle eran los 2 galanazos que tenemos de la historia de Sudamérica. Bueno, él en un duelo había matado, se dice que en un duelo mató a un esposo, y bueno, eso lo obligó a ir. Con tan mal timing que después le toca la guerra de la independencia en España. Él se incorpora voluntariamente a ese regimiento y combate, casi tiene 20 combates hasta que es herido, y al ser herido en un combate lo tiene. Es más, en España conocen Cádiz, lo conoce a San Martín, llegan a relacionarse, y a pesar de que San Martín lo admiraba mucho, tanto a Manuel Rodríguez como a José Miguel Carrera, políticamente tenían intereses encontrados. En ese aspecto, esa salida lo manda a Santiago de Chile. Lo que nosotros hicimos en 1810, Chile lo hizo en 1808. Cuando ni apenas fue preso Carlos IV y Fernando VII por Napoleón, Chile inmediatamente hace una junta de gobierno, crea un congreso, y él, cuando llega, se incorpora rápidamente a eso y comienza a tener una participación descollante. Es más, en 1810, cuando se hace, viste que la independencia ellos dicen, bueno, la primera declaración en septiembre de 1810, que lo hacen en nombre de Fernando VII. Él organiza 2 golpes más hasta que queda como presidente. A los 27 años es presidente, es como una especie de, no presidente, vendría a ser como director supremo, como pasaba en Argentina, de lo que era el gobierno de la Capitanía de Chile. Chile pasaba por había tenido un gobernador Zambrano, que era un viejo 80 años, y bueno, renunciaba, había quedado Martínez de la Rosa. Cuando él asume, la Rosa lo exilia a su lugar de origen, que era Mendoza, y fue un político que participó tanto en las cuestiones militares de hasta la Patria Vieja en Chile. Después se refugia en Buenos Aires porque con San Martín no logra acordar. San Martín se entrevistó con él, pero San Martín lo que pedía a José Miguel Carrera era más argentino que nosotros. Quería estar al frente de todo el movimiento que iba a hacer San Martín, y él no iba a dejar todo su ejército a las órdenes de un hombre que ni siquiera había sido oficial, porque él en España llegó a ser sargento mayor, pero no fue oficial como era de Carrera San Martín, y porque tenía ideas políticas distintas. Entonces se fue exiliado a Buenos Aires, ahí tomó contacto, formó parte, y hasta formó parte de los caudillos federales, porque se fue a Estados Unidos, lo vio a Madison, lo vio a Monroe, y ninguno de los 2 presidentes le dieron el apoyo que él pedía, especialmente porque Estados Unidos tenía apoyo, era aliado de España en ese momento. Mirá. Pero consiguió apoyo económico para venir, llegó, y cuando llegó acá, con mucha mala suerte, San Martín estaba en plena campaña de Chile, lo meten preso.
ahí se escapa Uruguay, de Uruguay se escapa de vuelta, y ahí formó parte de las... que hay lo que dijo San Martín después en cartas ahí testimonio, dice, admiraba mucho a ese hombre, pero cometió el error de entrarse en las internas del Río de la Plata. Sí, cruzar la frontera. Igual nació en Mendoza, así que en algún punto... No, el que nació en Mendoza fue... él nació en Santiago de Chile. Ah. Él nació en Santiago de Chile, O'Higgins nació en Chillán. Él y Manuel Rodríguez, que eran amigos, el que nació en Mendoza fue Martínez de Rosas. Ah, bien, me había perdido. Pero por lo que me contás, el tipo le faltaba un poco de carrera militar, tenía propuesta política y formación, no consiguió los suficientes apoyos y eso lo llevó a tener que ir de acá para allá, y bueno, así es como se habrá hecho enemigos. Él los apoyos los tuvo, Gerardo, no tuvo apoyo del presidente de Estados Unidos, por claro. ejemplo. Porque Madison lo recibió y lo atendió, después Monroe también lo recibió, pero no le dio armas, ni le dio... Pero consiguió apoyo, consiguió los barcos, consiguió el dinero, consiguió las armas y consiguió los voluntarios para pelear. Ah, tenía todo el tipo. Tenía todo, él se vino con una flota, a Buenos Aires, cuando justo el ejército, 1817, se comenzaba la campaña en Chile. Cuando llegó fue bien recibido, ya perfecto, nos viene bárbaro como un refuerzo. Y le dice, no, yo no voy a formar parte de esa... porque acá Chile tiene, así como nosotros tenemos a Rosas y Mitre, ¿viste? Así como nosotros tenemos River Boca, ellos lo tienen con O'Higgins y con Carreras. Ah, ¿viste? Esos son los dos que están enfrentados. Sí, lo que tiene, profe, ¿dónde está la Plaza de la Constitución? Sí. No, lo que tiene, profe, es que murió muy pronto, digo, en 1821. Sí, murió muy joven, 35 años, muy joven, murió, sí, realmente muy joven. Lo que pasa que el error que... no sé el error, no es ningún error, él sí tenía una idea política, él pertenecía al grupo de Alvear, de Rivadavia, él perteneció a ese grupo, él participó en las batallas nuestras, él estuvo en la batalla de Cepeda. La de la anarquía, ¿no? 1820 es, la del comienzo de los... Exactamente, bueno, él venció en la batalla de Cepeda y en ese momento vendría a ser como el director que Zarratea le ofreció a la provincia de Buenos Aires. Claro. Mira que le ofrecía, ¿no? Le estaba dando la presidencia de la Argentina en ese momento. Sí, ni más ni menos. No le interesó, por su proyecto político era volver a Chile, ¿viste? Y derrocar a O'Higgins. Tampoco le hubiera ido bien, creo, en Buenos Aires, con la elite porteña necesitaste... Tenía sus hermanos, ahí hay que decir una parte desagradable, San Martín y O'Higgins, en esta práctica política, a los hermanos a Juan y a Luis, los detuvieron en Mendoza, o en San Juan, en Mendoza, y los fusilaron. ¿Y quién los fusila? ¿Quién los mata? San Martín y O'Higgins, los dos. Ah, así que San Martín... Fusiló mucha gente, San Martín. De golpe me dejaste... No fue Bolívar, pero cuando tuvo que oponerse, por supuesto que en las fuentes dice que O'Higgins fue el que firmó la orden de fusilamiento de los hermanos de José Miguel Carrera fue O'Higgins. Pero decir O'Higgins era decir San Martín, Gerardo. Claro, un día como hoy... No es que O'Higgins era un tipo despersonalizado y lo manejaba San Martín. Eso es un invento que yo respeto mucho. Yo me baso más que nada, y yo sugiero siempre que si quieren leer algo de Chile, lean a Cristóbal Huidobro, que es un sujeto brillante, que está no solamente es licenciado en la Universidad Católica de Chile, sino que su doctorado lo tuvo en Inglaterra, y que es un sujeto bastante equilibrado. Y para leer a José Miguel Carrera hay una autora argentina que tiene errores por ahí en lo que hace a la historia de carreras en Chile, pero acá en la Argentina es brillante como lo maneja, que yo cuando no me acuerdo el nombre, pues ya lo voy a pasar. Y sí, lamentablemente San Martín lo fusiló primero a su hermano, por eso José Miguel Carrera que quiere después vengar esa muerte, y por eso él toma parte, y él formó parte de los federales. Claro, para tomar revancha por esto que pasaba un día como hoy en 1821. Pero ¿cuántos son los que mueren entonces fusilados? Bueno, mueren todos, Gerardo, quitando Javierita, que era
que era que se habla mucho que Chile digamos, porque Juan y Miguel Carrera en un momento tuvieron el punto de enfrentarse, pero Javiera y que ahí está la parte, parezco real. Javiera y el embajador de Poinsett de Estados Unidos tenían muy buena comunicación y lograron equilibrar las cosas, pero todos los carreros fueron fusilados en Argentina. Bueno, no lo quería decir, pero eso es la realidad. Bueno, ¿qué va a ser, che? A veces pasa, España pero siempre... bueno, pero te quiero decir cómo en un momento Chile y Argentina éramos los mismos, ¿viste? Sí, sí. Que estaba contrario a lo que era Carrera, era el negro que acompañaba a este ideólogo brillante que es Monteagudo. ¿Él estaba a favor o en contra de Carreras? Completamente en contra. Completamente en contra. Y digamos, y San Martín, bueno, tenía esas... Bueno, es más, San Martín el primer... hubo una política entre lo que es Argentina y Chile en ese momento que se dedicaron a eliminarlo, una especie de plan Cóndor, diría Baradit, para eliminar todos los opositores a la política de ellos. En ese momento José Miguel Carrera formaba parte de un ejército de 500 efectivos, que la gran mayoría eran indígenas, y lo sorprenden cuando estaba pasando la zona de Cuyo, lo detienen y es fusilado. Ese es. Claro. Y además, esto es lo que vamos a contar, es horroroso. Primero, los hermanos de Carrera lo hacen fusilar a San Martín y O'Higgins, se enteran porque le mandan, lo que era la costumbre de la ley, le mandaron la factura al costo de fusilamiento al padre de José Miguel Carrera. No, es terrible. Picuña, que es otro historiador interesante, que es tipo Felipe Piña, de los chilenos, dice que no hay fuente, él dice que O'Higgins había mandado la contraorden, pero que llegó tarde, no hay ninguna correspondencia, nada que eso lo pueda sostener, pero le mandaron la factura. Y a José Miguel Carrera lo mataron, lo fusilaron en la plaza central de Mendoza, le cortaron la cabeza, le cortaron el cuerpo y mandaron parte del cuerpo a distintos lados, y la cabeza, el cráneo de Carrera estuvo durante 140 años en una iglesia. Y ahí dice que quienes veneraban ese símbolo. Qué sangriento, digo, muy violento el método. Eran las prácticas horrorosas de la época. Está bien, Carrera cometió errores, pero él que se da las prácticas, él hacían todo. Pero Bolívar no se imagina usted las atrocidades que cometió en sus políticas militares. Claro, era una época más cruda, en tiempos también pero hoy moría uno de los héroes de la independencia chilena y de los políticos argentinos. Él participó, podía haber sido gobernador de Buenos Aires, fue gobernador de San Juan por un par de días, ¿viste? Y digo, ¿y en Chile qué batallas ganó? Además digo, Cepeda en Argentina. Ninguna. No ganó nada, digo, San Martín y O'Higgins al final son los que... La patria victoria de Chile, que en 1812 hasta 1814, todas las campañas que él hacía fueron desastrosas, y es una contradicción porque se supone que el veterano de guerra era él. Es más, llegó un momento que ahí comenzó al principio tenían enemigos en común, O'Higgins y José Miguel Carrera, pero la batalla del Roble, donde conduce muy mal la batalla José Miguel Carrera, llega un momento que se hace como un plebiscito y le tienen que dar el mando a O'Higgins, hace que dice en el Santo de la Espada, y lo dijo ahí en la batalla del Roble. Y porque tuvo una actitud que por ahí Manuel Vicuña es muy desafortunado en contar lo que hizo en esa batalla José Miguel Carrera, ¿no? Pero porque viste como que abandonó las tropas, pero no, de las batallas se venció la única batalla que venció fue cuando se enfrentó con O'Higgins, y que rápidamente hicieron un plebiscito para si no nos está peleando entre nosotros, porque mientras se embarcaba de quien asumía el mando del ejército. Claro. No son muy distintos nosotros, Gerardo. Sí, muchas internas, muchas rivalidades entre personas que después serán recordadas como próceres, en una escena de un país no armado y con un montón de temas sometidos a discusión. Pero vos fíjate qué cosa, el primer reconocimiento que se hace a los héroes chilenos va a ser Manuel Rodríguez, que es el primer desaparecido de la historia chilena. Se calcula que San Martín lo mandó a fusilar y desapareció. Y que recién en 1868 se lo hace con O'Higgins, pero ¿por qué? Porque todavía estaba el resentimiento de las políticas cuando fue director de Chile O'Higgins, ¿no?
Y, Sí. y ahora los tenemos los dos juntos ahí en un monumento que me parece muy bueno como está puesto. ¿Dónde está el monumento, profe? Lo que antes de la Casa de la Moneda existía lo que era el altar de la patria, que después lo sacaron. Eso se había hecho creo en 1979. Y ahora en un parque central hay una estatua de O'Higgins, dos estatuas de O'Higgins y otra de José Miguel Carrera como enfrentado. Y hay muchos dicen que eso lo hace... primero hay que decir que es una obra maravillosa. La que hay de José Miguel Carrera está muy bien lograda porque es el escultor que lo había esculpido a Napoleón. Para tener una idea. Y está muy bien logrado porque la hermana Javiera fue la que mantuvo, a diferencia nuestra, que no tenemos datos físicos reales de nuestros próceres, muy pocos, con José Miguel Carrera está muy tratándose, y está bien, esa representa la historia de Chile como la nuestra también, entre Alvear y San Martino, viste, Mitre y Rosas, viste, todo, Sarmiento y Rosas, todo lo que vos quieras hacer. Bueno, profe, estamos con algunos problemas técnicos de comunicación. ¿Se te escucha bien cuando Pero se te escucha? Afortunadamente creo que se escucha bien. Bueno, me alegro que la transmisión esté marchando. A mi registro de transmisión viene bien. Entre nosotros hay algún problema, pero lo importante es que la señal llega y la gente nos está siguiendo. No podemos entender. Claro, estamos como O'Higgins y Carreras, con muchos desacuerdos. Así. No, pero a mí me llama la atención porque Chile también tiene esta cosa inmadura que tenemos nosotros, donde la historia lo ponen a O'Higgins de una manera y a Carrera. A O'Higgins lo que no le perdonan, que Pinochet adhirió mucho a esa política que tenía. Y entonces hoy en día los historiadores más famosos que tiene Ortega lo ponen a O'Higgins muy ligado al gobierno de Pinochet y no tiene absolutamente nada que ver, ¿viste? Por eso yo recomiendo siempre para estudiar historia de Chile que a Cristóbal Huidobro, no a Salazar inclusive, a Cristóbal Huidobro es el más equilibrado de las plumas que tiene Chile, que las tiene a muchas y a montones, claro. Pero es una de los mejores. Y eso para explicar cómo nuestros políticos, los de ellos, éramos la misma cosa en esa época. Es cierto. Profe, te propongo una pausa y charlamos brevemente de la neutralidad argentina en la Segunda Guerra, así cubrimos agenda, así que volvemos en breve y esperemos nos siga funcando esto antes de cualquier abismo y cualquier problema, alguna falla en la comunicación, pero aquí estamos, poniéndole el pecho en este 4 de septiembre. Ya volvemos. El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Continuamos en el Gira Noticias, 12:25 en todo el país, y la charla con el profe nos queda un último momento breve, esperamos hacerlo breve, en el que mencionaremos algún detalle sobre la neutralidad de Argentina en la Segunda Guerra. Profe, hoy nos declarábamos neutrales y decidíamos no participar. Digamos, el tema de... Acá hay una gran contraposición, digamos. Primero que se cree como que había siempre un desgobierno o que había una incoherencia. A los efectos económicos Argentina siempre fue coherente. Ajá, en lo económico... Porque debido a que los estrechos vínculos que tenían por la vía armada, especialmente con Argentina y Alemania, porque los primeros asesores que modernizaron nuestro ejército era de ese origen, digamos... Se creía que eso nos hacía aliados del eje, pero en realidad, más allá de alguno que otro grupo y las Fuerzas Armadas, alguna parte de las Fuerzas Armadas, lo que nos distanciaba de tomar una posición era desde la época radical, la disputa que teníamos con Estados Unidos, ¿viste? Primero porque al comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939, el que gobernaba era uno de los presidentes más brillantes que teníamos de los radicales, que era Roberto Marcelino Atris, que fue un político que, si no hubiera sido por la enfermedad, hubiera logrado un posicionamiento político internamente en la Argentina y después, por supuesto, al exterior. Es lo que más llamada década infame, ¿no? Sí. Claro, y lo que sí era claro que en parte social puede ser que los sindicatos capaz simpatizaban con la Unión Soviética, pero después ya, bueno, una vez finalizado, cuando el que se hace cuando lo tenés a Justo, Agustín P. Justo parece simpatizaba con el Reino Unido, pero después el único vínculo con el Reino Unido era el punto de vista económico. El ejército puede llegar a ser germanófilo, pero ninguna de las dos cosas. Hay que entender bien claro,
Era claro desde la época de Ortiz, de la época del gobierno de Sáenz Peña, que tomábamos distancia con Estados Unidos porque sabíamos que este espacio se iba a disputar en ese plano. Palmo a palmo, hasta 1930 discutíamos palmo a palmo cada espacio que teníamos con Estados Unidos en lo que era América. De ahí nuestra soberbia, ¿no? Pero después cuando ya aparece la figura de Castillo, que es un catamarqueño de triste brillo, después ahí es donde entraría un poco la neutralidad de Ortiz. Pero no participamos nunca, la neutralidad nuestra nosotros hacíamos muchas cosas de las sugerencias que hacíamos con Gran Bretaña. En la época de Castillo, si no participamos activamente, fue justamente porque como simpatizábamos germanófilamente con las Fuerzas Armadas nuestras, con el eje, nuestros barcos jamás eran tocados, a diferencia de Brasil, que no podía acercarse un solo barco cargado a la zona de conflicto porque los submarinos alemanes lo derribaban. No sufrimos ese problema nosotros, a pesar que las películas argentinas de los años de esa época que salen esos barcos mercantes se ve el problema más grande es que no participamos, afortunadamente, porque a Inglaterra no le interesaba que participemos. A Inglaterra lo que le interesaba, a Gran Bretaña, mejor dicho, le interesaba este tratado de no agresión, era participar abasteciéndolo. Lo ayudábamos más como abastecedores que como fuerza de combate, ¿viste? Claro, pasaba por eso, dándole asistencia en la exportación de enlatados, me imagino, y alimento para la tropa. Todo tipo de abastecimiento, especialmente las materias primas que eran la logística del frente. Claro. Y... Sí, aunque, ojo, el rey de los enlatados no éramos nosotros, eran los uruguayos, pero nosotros también le damos una gran parte de eso. Mirá, no sabía ese detalle. Exactamente, a las tropas las abastecíamos y le dábamos todo lo que hacía falta, pero... Bueno, se nos ha cortado la comunicación con el profe, intentamos reconectar y continuar. Estamos repasando la neutralidad de Argentina en la Segunda Guerra Mundial, neutralidad que, dicho sea de paso, duró hasta 1944-45. Hay un momento en el que Argentina le declara la guerra al eje, pero en esas instancias ya estaba todo definido. Profe, no sé si me escuchás ahora o si directamente... Lo escucho, pero no muy claro, Gerardo, eso que pasa. Bueno, hacemos un corte y retomamos con algún concepto principal más. Tenemos 12:30 en todo el país. Ya volvemos. El Gira Noticias. Sin dudas el punto donde habita la información. Vamos cerrando esta entrecortada comunicación con el profe. Nos lo tomamos con soda, por suerte. Y bueno, y también los oyentes que nos escriben y nos dicen que se escucha medio cortado. Gracias por esa comunicación y por seguir sintonizando, ¿no? Pese a todo y pese a estos problemas telefónicos, en el caso del día de hoy, Internet va marchando. Pero en la parte telefónica hay algún problema. Algunos temas de conexión. Profe, tenemos pendiente tema Segunda Guerra y la neutralidad. Me estabas mencionando algunos conceptos principales, como por ejemplo el mantenimiento de las exportaciones y cómo en el costado netamente económico, ahí está la explicación Hay una cuestión estratégica. Como fuerza de apoyo logístico, como fuerza de apoyo de combate, nosotros le servíamos a Inglaterra no como fuerza de combate en sí, no porque fuéramos torpes, sino que no le aportábamos nada. Ellos para eso estaban llenos de colonias dispuestos a morir. Y después teníamos otra oferta. Hasta había planes de invadir las Malvinas para que estaban controlados por los británicos, pero nunca se puso en funcionamiento esa idea. Lo que interesaba era que, tenías propuestas de todo tipo, pero en ese aspecto creo que hasta fue coherente la Argentina, más allá que, por ejemplo, tenés presidentes como Castillo, que se lo veía, algunos lo veían como un nacionalista, otros lo veían como un tibio neutralista o casi ligado a los aliados, pero la política puntual es esa. No teníamos riesgo en nuestros transportes y le servíamos más como abastecedor de materias primas que como fuerza de combate. Exacto, profe. Y había bloque, ¿no? Los aliadófilos y los germanófilos. Perón, ¿de qué lado entra? Yo a pesar de que Perón se lo pone siempre del lado nacionalista, Perón era muy equilibrado en eso,
Perón era siempre, lo voy a decir, era un tipo era un zorro mochilero, era el viejo Vizcacha, ¿viste? Porque existen varias interpretaciones sobre por un lado, por ejemplo, decían que el gobierno de Castillo, que es al que se le va a dar el golpe de Estado, algunos lo veían como un nacionalista y otros lo veían como un sujeto tibio al punto de unirse a la opresión de los aliados. Si Perón no hubiera sido nacionalista cuando tenía tanta participación en el GO, hubiera tomado postura, pero no, aparte era militar y sabía que estratégicamente el eje estaba en franco retroceso. Claro, sabía que iban a perder la guerra, más o menos desde la recuperación de Stalingrado en adelante, ¿no? Del 42 en adelante sabía que perdían. Sí, ojo, que Stalingrado fue una derrota, pero todos los avances que hizo después la Unión Soviética fueron derrotas para los soviéticos, ¿viste? Podía especular Alemania con hacer un estado de tablas como en el ajedrez y negociar algo. Pero lo que hay que reconocer es esto, justamente, por un lado, así como Gran Bretaña nos pedía no intervenir y abastecerlos, por el otro lado, cuando llegó el momento que podían ver el resultado, vieron un gran lugar para refugiarse. Lo que voy a decir, sé que no va a caer bien, pero sabemos que, porque hay mucho invento de Estados Unidos muy exagerado, pero sabemos que fuimos refugio de jerarcas nazis. Y por otra parte, Alemania necesitaba que declaremos media hora antes de la guerra para que todas las propiedades alemanas las confiscáramos nosotros. Y así no perdía nada. Ah, entonces, profe... Yo te confisco la fábrica, pero el dueño sigue siendo el mismo. No era el propietario, pero el que manejaba toda la botonera, ¿viste? Así que la declaración de guerra era por un tema de propiedades. Exactamente, de conservar las propiedades y bueno, y nunca nos van a perdonar. En el petróleo nosotros acá en Comodoro lo subimos terriblemente. Esa política la sufrimos porque después no nos vendían un solo repuesto para la explotación petrolera. Por dos razones. Primero, para castigarnos por la postura que tuvimos en la guerra, y segundo, porque ellos querían hacer las cosas. Claro, Estados Unidos quería vendernos ellos cada uno de los materiales y que dejemos de comprarle a Inglaterra y a, por supuesto, también la potencia alemana opuesta a los Estados Unidos en ese entonces. Bien, estamos con el profe repasando detalles de esta neutralidad en la Segunda Guerra. Profe, ¿algún detalle más, alguna cuestión más de esta neutralidad? No, que en esa época Inglaterra terminó siendo interventora nuestra porque, digamos, no nos podía pagar todo lo que nos debía. Claro, y por eso es que Perón estatiza. Exactamente, hay que sacar el mito eso. La ESMA, Ferrocarril Argentino, lo que puede hacer Entel, fue producto de cobrarnos la deuda que Gran Bretaña tenía con nosotros y que no le autorizaba a Estados Unidos desde ningún punto de vista a mandar un miserable dólar del Plan Marshall. Exactamente. Y la pregunta final, profe, si hubiéramos hecho con Brasil y hubiéramos mandado 5.000, 10.000 soldados, ¿nos hubiera ido mejor y seríamos hoy un mejor país en lo económico, o vos desestimás esa hipótesis? No, yo desestimo esa hipótesis porque justamente, no digo cómo hubiéramos ido participando nosotros, porque Brasil sabemos muy bien que hicieron sopa con ellos en Montecassino. Sí. Pero viendo cómo le fue a Brasil, mirándolo bien, viendo cómo le fue a Brasil por intervenir en la Segunda Guerra, la participación que tuvieron, no nos hubiera ayudado mucho. Ese es un gran mito que tenemos, Sí, igual que Colombia, ¿no? Otro ejemplo que para mí tampoco favorece. Es que quitando México, que es parte del bloque económico de ellos, el patio trasero que necesitan para las operaciones antiecológicas, los que participaron activamente con Estados Unidos no tuvieron los beneficios, no fueron recompensados como la imaginación te hace creer. Claro, por eso es que valió la pena. Perdóname que te corte. Decime qué espacio ocupó en el ámbito nacional Brasil después de la Segunda Guerra Mundial. No, ninguno, no tuvo silla en la ONU, no es que se quedó con... Ahí está. ¿Qué espacio le dio en la ONU? Ninguno. Fue un ilustre desconocido para la ONU. Igual sé que le hicieron un par de plantas siderúrgicas, los yanquis. Pero es poco igual, ¿no? Nosotros teníamos Alto Horno Zapla después. Sí, por eso no era algo inaccesible. Obvio que para el Brasil de esa época, recientemente industrializado y urbanizado, era algo.
Exactamente. No, pues yo muchos años adhería a esa postura de que el error no haber estado del lado de los aliados. No, el que fue del lado de los aliados, y justamente todos miran México, mira Colombia, mira Brasil, no hubiera pasado lo mismo. ¿Qué nos hace diferente? Exactamente. Bueno, profe, un gusto charlar con vos este día. Pese a las dificultades, nos reencontramos mañana y que tengas una excelente tarde en este fresco y sorpresivo día que no llegamos a los 7 grados, ¿no? Está fresca la historia. Está frío, sí. Bueno, que tengas un buen día, Gerardo. Igualmente, profe.